La crisis de los refugiados comenzó hace ya varios años. Cientos de miles de personas huyeron de la guerra en Siria y de otras zonas de conflicto y llegaron hasta aquí, la frontera de Europa, para pedir asilo. La reacción de los países europeos fue muy diversa. Algunos fueron muy generosos y acogieron a cientos de miles y otros cerraron sus fronteras. Los refugiados ya no son noticia, pero la crisis sigue viva. Por eso hemos venido hasta aquí, a la isla de Lesbos, en Grecia, para conocer qué está pasando hoy en día con la crisis de los refugiados, y lo vamos a hacer de la mano de una de las ONGs que más está haciendo a favor de los refugiados, la ONG Remar. Pues voy con Paolo camino del campamento de Moria para recoger a algunos de los enfermos y llevarles al hospital. Eso es lo que hacéis todos los días, ¿no, Paolo? Sí, la verdad que cada mañana nos toca esa tarea de recoger los enfermos, llevarlos al hospital para que sean atendidos y a la tarde volverlos otra vez al campamento. How is that you decided to leave your country, Syria, and when do you decided that, and how is it that you came here to Lesbos? I must run away from Syria to European Union to take some respect there, some humanity, to take me like refugee without any kill. I don't want to see any blood. I don't like to see my people, they kill together. And I will not be like one side from him. I will not be with the system or with the Freedom Army. And what do you do now here in Lesbos? In Lesbos, like because we don't have anything to do. I was before like 6 months. I go to Remar to work with him because like I like how they work. They give everything without anything. Tell me a little bit, where do you come from? I'm from Pakistan. And when did you came here to I Lesbos? arrived in the Lesbos 20 March last year. And then you get the boat from Turkey to Yeah, I Lesbos? get this boat from Turkey to here. I explain you about my travel. I with the boat, speedboat, I come Pakistan to Iran. In Iran we travel 12 days in the car, in the bus, some more time on the mountain by walking. It's different days, no food, no nothing, all time hunger. So then we go to the border, Iran-Turkey. Is the, I think in February last year, it's 7-8 feet snow like this on the mountain, and we cross the mountain in 14 hours. All the night we walking, but there I have to see too many dead bodies of the refugees. I'm sure they are from Pakistan and Afghanistan. If you have the possibility of returning to your country and your country were in peace, what will you do? Go to Europe or go to your country? Of course I will return back to my country because my country now, they need me, they need everyone who have high education to return build Syria, and we will do it. When we have a peace in Syria, everyone I think from Syria, they will return back to Syria to build new Syria. Your future, what do you see in your future? I don't know about my future anything. Maybe I going to deport Pakistan. Maybe I can go to Europe, but I'm not sure what happened they're going to with me. But I am happy. I meet with Remar people, and I think if I go return back Pakistan, I never forget to Remar. It's for all life in my heart.
Una pieza clave para el trabajo que se está haciendo con los refugiados son los voluntarios, y justo aquí en el comedor de Remar tenemos a varios de los voluntarios que están aquí, que habéis venido de distintas partes de España, ¿no? Por ejemplo, ¿tú de dónde has venido? Yo vengo de Madrid. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te motiva a venir aquí? Bueno, tenía el llamado del Señor de poder servirle de una forma diferente fuera de España, diferentes cosas que sentía que quería rendir mi vida un poco hacia los demás y pensé que esta era una buena forma de hacerlo. ¿Y qué es lo que haces? Pues estamos todo el tiempo con los refugiados que están en este campamento, o bien jugando a las cartas, o bien jugando al ajedrez, o simplemente hablando, que a ellos les gusta contarnos sus historias y poder tener con quién hablar, o sobre todo en el momento de las comidas, que es cuando les repartimos la porción diaria, tanto para comer como para desayunar y cenar. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Sara, ¿De dónde vienes? vengo de Marbella, de España. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo lo estás viviendo? Súper bien, estoy súper contenta, súper agradecida y con muchas ganas de seguir aquí con ellos ¿Por continuando. qué estás haciendo este voluntariado? Pues un poco lo mismo como Raquel, porque he sentido ese llamado del Señor, que tenía esta oportunidad de ayudar más cara a cara con ellos, una forma más directa, y pues aquí estoy. Muy bien. Y bueno, por lo que veo también hay chicos aquí voluntarios. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Alberto, Alberto, ¿de dónde vienes? de Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Pues Lesbos? cerca de un año, año y pico. Un año, eso es Sí, bastante. sí, gracias a Dios. ¿Y qué tal estás viviendo la experiencia? Bien, es una experiencia bonita, es una manera de conocer más el Evangelio, también es un llamado del Señor. Pablo es el responsable de SOS Remar Europa, nos ha estado acompañando desde el principio y queremos que nos cuente un poco cuál es la situación actualmente de los refugiados. ¿Dónde está trabajando Remar ahora mismo en Europa con los refugiados? Bueno, seguimos en la dichosa ruta balcánica, desde Lesbos, que está en frontera con Turquía, estamos en Atenas y estamos en Serbia, en la frontera con Macedonia. ¿Habéis encontrado mucho violador, asesino, ladrón entre los refugiados que estáis atendiendo? Bueno, lo que hemos encontrado son personas normales y corrientes, personas que huyen de una guerra, huyen de una situación, huyen de los malos tratos que han vivido y quieren buscar la paz, la tranquilidad y el futuro para ellos y para sus propios hijos. ¿Cuál sería la necesidad más urgente que estáis afrontando ahora mismo? Bueno, la principal necesidad es de seguir los proyectos económicamente. El tema económico está siendo un reto, pero también el tema de voluntarios. Necesitamos voluntarios porque es una tarea en varios puntos donde necesitamos constantemente personas. No tiene que tener un requisito X o un título, sino tiene que tener un corazón dispuesto a ayudar. Conocéis a muchos refugiados. ¿Qué crees que puede aportar Jesucristo a sus vidas? Mira, yo pienso que ellos vienen hambrientos y sedientos de una solución para sus vidas. Ellos buscan la solución. La solución sabemos que es Jesús. Es más, hablamos de Jesús y están abiertos, se quedan como con hambre, como que es algo nuevo. Yo pienso que Jesús es la solución para este problema. Es el único que lo puede solucionar. Hemos visto que los políticos han fracasado, los sistemas han colapsado y Jesús sigue hablando a los refugiados. Les hemos dado, pues no sé, más de 150 toneladas de ropa, porque llegan y se echó el invierno encima y ha sido un desastre. Y ha habido y venían mojados, en fin, las necesidades básicas hay que cubrirlas porque, vamos, eso es indispensable: comida, ropa, alojamiento, medicina y escuela, ¿no? Diríamos que son los 5 principios básicos para sobrevivir en este mundo, ¿no? Es un placer divino dar y dar, sobre todo a los huérfanos y a las viudas, a los débiles, a los más necesitados, a los refugiados y a cualquier ser humano, porque es nuestro prójimo
y todo lo que pide la Biblia es amar a Dios y al prójimo.